mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, rica y económica, especial para Pascuas. Un pescado frito con una salsa de queso riquísima. ¿Vamos a cocinar? Yo en este caso tengo un pescado bonito, o bagre como se conoce, pero ustedes pueden utilizar el que tengan, tanto boga, pueden utilizar dorado, pejerrey. Esta preparación es apto para cualquier pieza de pescado. Lo importante es que sea fresco. Y lo que vamos a hacer es salpimentar las piezas. ¿Sí? Vamos a colocar apenas sal recién salida del mortero. Así que bueno, pimienta negra un poquitín va a realzar el gusto de este pescado delicioso. Vamos por acá. Morterito de la suerte. Y vamos a poner por encima pimienta molida. Me gusta agregar ajo. Acá yo tengo ajo picado también. Vamos a hacer como un pequeño marinado con distintos condimentos para que realce el gusto del pescado. No que le quite protagonismo, sino que le realce los sabores. Acá tengo menta picada bien, pero bien chiquitita. Un poco de pimentón ahumado. Y juguito de limón. Ahí está. Y ahora sí vamos a ir mezclando y dejamos marinar por unos minutitos. Acuérdate, más tiempo de marinado, mayor sabor se va a obtener en el pescado. Ya pasaron unos 40 minutos, el olorcito, el color del marinado en el pescado es increíble. Ahora lo que vamos a hacer es pasar las rodajas de pescado por harina. Así vamos a pasar por todos los bordes y el costadito. Eso va a hacer que tenga una capa externa crocante en el proceso de fritura que queda muy pero muy rica. Sacudimos todo el excedente de harina y vamos a pasar al disco con aceite caliente para freírlos. Llegó el momento de freír las piezas de pescado para que quede súper crocante y riquísimo. Para hacer esta salsa súper fácil vamos a colocar en una cacerola un poco de manteca, un chorrito de aceite y cebollita cortada bien finita. Condimentamos con pimienta, molida recién del mortero. Y no le vamos a agregar sal porque de por sí esta salsa de queso tiene mucha cantidad de sal por el quesito que vamos a utilizar hoy, queso Roquefort y queso sardo, así que solamente las cebollitas con pimienta, manteca y la pizquita de aceite vamos a dejar que se dore unos minutitos. Ya pasaron unos minutitos, vamos a agregar crema de leche, que se vaya calentando con la cebolla, con la manteca, y vamos a agregar al protagonista de esta receta, el queso Roquefort Barraza, picado bien pero bien chiquitito, que se emulsione los aromas, los sabores, y un poquitín de queso sardo Barraza para potenciar el gustito delicioso de esta preparación. Dejamos apenas 2 minutitos y ya está lista la salsa de queso. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado, entre lágrimas, emoción, del humo. Llegamos a esta increíble receta. Pescado frito, súper fácil, delicioso. Lo tienen que hacer con esta salsa de queso Roquefort, sardo, cebollito, que le vamos a poner por encima una bombita de sabor. Gracias a Lácteos Barraza por acompañarme siempre en todas mis preparaciones y a ustedes por seguirme en cada receta. Acuérdense que si huele rico es porque lo cocina. Buen provecho para todos.